Sigo en el transporte público. Sigo en el transporte público porque mencionaban en el despacho anterior que pasa que a las 6 de la tarde no hay micro, no hay colectivo, no hay cómo trasladarse. De hecho, se había generado un inconveniente, principalmente la gente que trabaja en el mundo del retail, que estaban pidiendo cerrar más temprano justamente porque a las 8, a las 9 de la noche no hay en qué trasladarse. Esto ha escalado incluso al Consejo Municipal Miguel Ángel, donde se presentó un oficio que también se hizo llegar a la Seremi de Transporte y lamentablemente no se han tenido buenas noticias al respecto. Por eso que estamos con el concejal Marco Antonio Vázquez. Concejal, ¿cómo está? Buenas tardes, primero que todo. Gracias por su tiempo y consultarle. Llevamos aquí aproximadamente una media hora. No ha pasado ni una micro por calle Uruguay. Ni una sola. Creo que es el reflejo de justamente lo que estamos hablando. Sí, yo creo que la preocupación, bueno, y aprovecho de saludar a Miguel Ángel allá en el estudio y a ti, Carlos, acá. Es preocupante la situación que estamos viviendo en la comuna de Temuco. Para Temuco Centro y también para todos los alrededores. Fundo El Carmen, Portal San Francisco, Labranza, se ha manifestado que la locomoción es muy paupérrima. Pero puntualmente, ¿qué sentido? Un mal servicio por el número de frecuencias, Miguel Ángel. ¿Qué significa eso? En cierto horario debe haber una distancia, un distanciamiento de tantos minutos entre una micro o una locomoción y otra de la misma línea, cosa que no está sucediendo hoy día en la ciudad de Temuco. Hicimos las consultas al Ministerio de Transporte y el Ministerio de Transporte nos respondió que de acuerdo a un decreto, el decreto 212, dice que el Ministerio de Transporte no puede fiscalizar el cumplimiento de la frecuencia horaria que quedó establecida en una resolución en el perímetro de exclusión. Entonces, ¿cuáles son los pasos que vamos a seguir ahora? Voy a solicitar que se oficie a la Contraloría General de la República a fin de que se determine qué sucede en esta situación, porque obviamente todas las líneas para poder ejercer el traslado en la ciudad de Temuco son autorizadas por el Ministerio de Transporte. Entonces, si no están entregando un buen servicio, ahí es donde vamos a topar y vamos a decir que tiene que haber una fiscalización y que se vuelva a las frecuencias que habían anteriormente. Ahora, las micros reciben subvención por TNE y también por los adultos mayores. Es decir, que hay plata del Estado que está llegando a las micros por esta subvención y por ahí deja de ser un poco, o pasa a ser un poco raro que no se pueda fiscalizar la frecuencia. Claro, y ahí entonces, Miguel Ángel y Carlos, donde está el problema en la frecuencia. Tal como decía Carlos, el gremio del retail se acercó también a conversar conmigo y me dicen, después de las 19 horas, 20 horas, no hay locomoción para poder trasladarse del centro de Temuco hacia sus hogares. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí en esta situación? Lo que tenemos que abordar es el problema de la frecuencia, número de veces que pasa la micro por mi sector. Y ahí entonces nosotros tenemos que recurrir a la Contraloría para que sea esta la que exija al Ministerio de Transporte para que ejerza la fiscalización. Ahora se genera un problema. Nosotros recién conversábamos y yo le comentaba con la gente de los colectivos. Ellos dicen que llega un horario en que la verdad no les es rentable salir a trabajar porque el taco es muy grande y lo otro que pasa es que el combustible está muy caro. Entonces, sumando y restando no les sale más a cuenta en ese horario posterior a las 6 de la tarde irse a la casa que seguir haciendo el recorrido. La micro es distinto porque son más grandes, uno, y tienen estas subvenciones que se entregan. Pero acá lo que piden, y lo han pedido muchos gremios del transporte, es que se busque la forma de poder tener una restricción vehicular a los autos particulares como hay en otras partes, proceso que obviamente es bastante complejo porque tiene que pasar por el Congreso, no es llegar y hacerlo. Sí, pero mira, partamos de la base. A mi parecer, la base es que necesitamos un servicio de calidad. Y el servicio de calidad tiene que ver con número de frecuencias y eso hoy día no se está cumpliendo. Lo segundo dice relación con que este servicio público de transporte público queda a la oferta y demanda del mercado, lo cual no corresponde, no debería ser así porque pasa esto de que en el caso del transporte público, de los microbuses, los conductores, porque el gremio dice que no tiene conductores, no tiene choferes porque todos han ido al norte, porque les pagan más.
Entonces aquí tenemos un problema de oferta y demanda. Y también en el transporte de taxi colectivo, porque dicen que en tales horarios hay mucho taco y consumen mucho combustible, entonces no les es rentable. Entonces, si se dan cuenta, queda al libre albedrío de la oferta y demanda del mercado. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer entonces? Es tener un buen servicio de transporte público. Si tenemos un buen servicio de transporte público, todos vamos a elegir acudir al transporte público y no movilizarnos en nuestros autos, y de esta manera van a disminuir los tacos en nuestra ciudad de Temuco. Así que quizá uno de los problemas que se registra. Ahora, deberíamos estar hablando hoy día, 28 de febrero, que ya mañana estar operativas las vías exclusivas que se pintaron en distintas calles, Centeno, Montt, entre otras. Claro Solar también. ¿Qué es lo que pasa con eso? Porque usted también consultó, ¿qué es lo que pasa? Porque se podría ya empezar a utilizar, más allá de que todavía no estén los buses eléctricos que van a ser los que van a modernizar este proceso, pero ¿qué pasa con la locomoción que ya está? A lo mejor se podría utilizar. ¿Qué es lo que le respondieron al respecto? Bueno, a mí me respondió de la Dirección de Tránsito de nuestro municipio, de acuerdo a conversaciones que tuvieron con el Ministerio de Transporte, de que el perímetro de exclusión que partía ahora en marzo no va a partir ahora en marzo. ¿Por qué? Porque hay problemas para la implementación. Entonces va a haber que esperar que asuma la nueva administración, el nuevo gobierno, y ahí vamos a tener que ver qué es lo que va a suceder con este perímetro de exclusión. Para los que no entiendan, que el perímetro de exclusión se va a licitar, ya está trabajado en este caso con los empresarios de transporte, y ahí dicen que el Estado, y a través de transporte, les va a exigir porque les va a pagar cierta frecuencia, vehículos, en este caso que van a tener que ser eléctricos, con cierto estándar de calidad, como lo es el área metropolitana. Sí, o sea, es increíble, Miguel Ángel, no sé qué piensas tú al respecto, pero es un proceso que se viene trabajando hace ya un par de años, y que no está listo todavía y no tiene una fecha concreta para estar. ¿Te acuerdas que cuando vino la ministra, estuvimos con ella cuando se reunió justamente con los microbuseros, hablaba del primer trimestre? Claramente eso no se estaría concretando por las respuestas que han entregado al municipio respecto de los distintos oficios que se han hecho para saber cuándo va a estar operativo. Sí, una situación tremendamente compleja, Carlos, y que se agudiza aún más cuando estamos hasta sin Seremi de transporte. A mí me parece que las autoridades que asumen una responsabilidad como tal saben precisamente en el caso del término de gobierno, y por lo tanto no considero que sea una medida acertada que la Seremi antes de 60 días de dejar el cargo renunciara y postulara a otro cargo que también es público. Entonces, bueno, creo que también ahí esto hace más compleja encontrar una solución. Sí, concejal, Miguel Ángel pregunta algo que tiene mucha razón en hacer la consulta. Lamentablemente estamos sin un Seremi de transporte oficial, la Seremi renunció para ir a otro cargo. Eso hace más complejo tener una respuesta ahora ya. Hay que esperar lamentablemente ya la próxima semana cuando suman las nuevas autoridades el 11 de marzo. No, pero quiero decirle a Miguel Ángel que igual queda los servicios públicos, no porque se vaya un Seremi o un director de servicio, paren de funcionar. Hay subrogantes que están establecidos por ley, ¿ya? Por reglamento. Hay un subrogante que es el que tiene que desarrollar todas las actividades administrativas. Y este tema que hablaba del perímetro de exclusión era una acción administrativa que no se llevó a cabo. Entonces, tal como lo dices tú, Miguel Ángel, vamos a tener que esperar al 11, pero tú sabes muy bien de que las autoridades, en este caso los Seremi, no asumen el mismo 11. Hay que esperar, asumirá el delegado presidencial y después discutirán cuáles van a ser, en este caso, los cargos del establishment regional, y ahí iremos a tener la primera semana de abril, creo, de acuerdo a la experiencia, los Seremi. Entonces, no podemos estar esperando hasta abril para que nos digan cuál puede ser la solución que vamos a tener en relación con el transporte público en Temuco. Y en ese sentido, ¿qué se le dice a la gente que lleva mucho tiempo esperando por tener una solución? ¿Qué se le dice a los vecinos de la ciudad? Bueno, yo quiero invitar a mis vecinos y vecinos de Temuco a que seamos fiscalizadores activos, que oficien al municipio, que vayan a las redes sociales de la Municipalidad de Temuco, que le manden mail o Instagram fotos en el cual nos muestren y demuestren el problema que estamos teniendo hoy día con el movilizarnos en el transporte público. ¿Para qué?
para poder seguir fundamentando más nuestra presentación que vamos a hacer el día jueves a la Contraloría Regional de la Araucanía en conjunto con grupos de representantes de trabajadores del retail a fin de que la Contraloría tome cartas en este problema. Muy bien, Carlos. Muchas gracias, concejal. Miguel Ángel, importante entonces, vamos a estar atentos obviamente porque se va a llegar a Contraloría para poder tener una solución en el corto plazo. Así es, Carlos. Muchas gracias por ese tema. Hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento, que estén muy bien.